Con su venia, presidente. A 17 años de la reforma del sistema de pensiones, que se vendió como la gran promesa de futuro y como un modelo justo, a 10 años de la reforma que prometió un ISSSTE con servicios de calidad y a poco más de 2 años de la reforma laboral, la realidad es que la gran mayoría de las y los mexicanos no tienen garantizado un retiro ni para la sobrevivencia, y que los servicios médicos a los que acude el grueso de la población siguen siendo deplorables. En una reciente evaluación de la reforma laboral, el propio secretario del Trabajo reconoció que esta no creó los empleos prometidos. 57% de los mexicanos siguen en la economía informal y el desempleo y la subocupación siguen siendo el destino de millones. Tenemos frente a nosotros una bomba que estallará en manos de este o el gobierno que le siga, aunque en contraste contemos con un conjunto de normas, incluyendo convenios internacionales que garantizan empleo decente, salario remunerador y el derecho a la salud, normas que son letra muerta para millones de personas. La seguridad social está prevista en el artículo 123 constitucional. Consagra el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. Así pues, constitucionalmente, la seguridad social protegerá a los trabajadores frente a accidentes, enfermedades, cubrirá maternidad, jubilación, invalidez y muerte. En la realidad, tenemos a millones de trabajadores condenados a recibir pensiones muy pequeñas y a muchos más sin ningún tipo de garantía de retiro. En lo que hace a los servicios de salud, la obligación del Estado ha sido cubierta, si exceptuamos al ISSSTE y al IMSS, pues con programas más bien propagandísticos que en los hechos ni dan medicinas ni atienden enfermedades graves, como si los más pobres no las padecieran. Según las leyes, el sistema de seguridad social en México debe ayudar a garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. He aquí la importancia de que el Estado asuma verdaderamente su responsabilidad social como garante del derecho de los ciudadanos a una seguridad social y a un empleo digno. La inestabilidad en el mercado laboral, ahora, con la ayuda de los recortes presupuestales en marcha, tiene sobre sus funestas consecuencias que millones de trabajadores desempleados queden sin la protección de la seguridad social durante periodos prolongados. Según diversos estudios de opinión, al quedar sin empleo, un trabajador mexicano tarda un promedio de 6 meses en encontrar un nuevo empleo, aunque en muchos casos la búsqueda se prolonga hasta durante 1 año. Durante este periodo, además de no tener ingresos, que de por sí ya es una tragedia para millones de los trabajadores y sus familias, pierden también el derecho vital a la salud. Cuando leemos que 75% de las pequeñas empresas, que son las que más empleo dan, cierran antes de cumplir 5 años de vida, entendemos que en la mayoría de los casos la separación laboral ocurre por razones ajenas a la voluntad del trabajador. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2012, la cobertura de seguridad social de la población ocupada era de 36%, muy similar a la del 2010. El porcentaje decreció para el tercer trimestre de 2014, cuando el porcentaje de población ocupada con acceso a la seguridad social fue de 35%, según datos del INEGI. En las últimas 3 décadas de neoliberalismo, el PIB por persona
ha crecido a una tasa de 0.6% anual y el PIB total en 2.2%, es decir, 3 veces menos de lo que necesita el país para satisfacer su demanda de empleo. Aunque oficialmente se reconocen alrededor de 2.7 millones de desocupados, la realidad es que existen 9 millones de desempleados. En términos porcentuales, la tasa real de desempleo en el país es de 14.9%, 3 veces mayor a la desocupación oficial, que es cercana al 5%. Una tasa de desempleo de 14.9% implica 3 veces más millones de trabajadores y sus familias sin acceso a la seguridad social. Aunque la reforma laboral no ha creado los empleos prometidos y sí ha apuntalado la arbitrariedad patronal para facilitar los despidos, las cifras del informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR señalan que para 2012 el 84% de quienes aportaban cuotas al IMSS y tenían cuenta individual en alguna eran solo el 84%. Estos habían cotizado durante 9.6 años, es decir, 40 millones de cuentas cotizaron al menos 10 años consecutivos. El 69% hasta por 5.7 años, el 44.3%, casi la mitad de la población, había cotizado por 2 años. Estos indicadores demuestran la alta frecuencia con la que un trabajador en México puede entrar y salir del mercado de trabajo. El salario promedio de los trabajadores es pequeño. En suma, para abreviar, contamos con 9 millones de trabajadores desempleados que viven periodos hasta de 1 año buscando trabajo sin encontrarlo. Hace de México uno de los mercados laborales más inestables del mundo y con mayor empobrecimiento de millones de familias. De aquí la importancia de esta iniciativa que hoy presentamos, que consiste en que el Estado siga brindando seguridad social a una persona que haya perdido su trabajo, ampliarlo de dos meses como está hoy, ampliarlo a 6 meses, y que el Estado siga brindando seguridad social por la mitad del tiempo cotizado al IMSS o al ISSSTE, lo que le convenga más al trabajador según sea el caso. Ello implica que el trabajador no pierde su cobertura de seguridad social, estará sin empleo, pero al menos tendrá seguridad social y en tanto lo encuentra, ya que lo encuentra, podrá seguir teniendo seguridad social. No perderá tampoco sus años de cotización ni perderá su historial médico. El trabajador puede optar también por el régimen de cotización voluntaria y así no perdería su cobertura de seguridad social en ningún momento. Esto significa que aún habiendo perdido su trabajo, el trabajador conservará su derecho a tener acceso a atención médica, a maternidad, a atención quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica. Se están modificando el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, el 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, o sea, del ISSSTE, para ampliar el periodo de conservación del derecho a recibir atención médica y de maternidad quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Se modifica el artículo 242 de la Ley del Seguro Social y con estas modificaciones podríamos decir que dada la realidad que estamos viviendo hoy en México de pobreza, sería la hora de enderezar el rumbo, porque estos problemas tarde que temprano estallarán en las manos de este gobierno o del que le siguen. Es muy importante tomar en cuenta estas sugerencias. Gracias.